La persona, hombre o mujer, que busca la verdad para vivirla, es una persona honesta, es una persona sincera. Por eso la persona honesta ama la verdad, construye con su vida la verdad, y porque ama y construye con su vida la verdad, dice la verdad. Y es una persona en la que no hay doblez, en la que no hay hipocresía. Y la palabra de Dios hoy, sobre todo en el Evangelio, nos ayuda, nos ilumina para que nosotros descubramos la verdad que es Jesucristo y vivamos según Jesucristo. Porque el cristiano es aquel que vive a Jesucristo, que sigue a Jesucristo. No es aquel que se dice cristiano. Hasta el diablo, para engañarnos, puede decirse cristiano, pero es todo lo contrario. Y de aquí dos preguntas que hace Jesús en el Evangelio. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y luego al chilazo fueron las respuestas. Unos dicen que Juan, otros dicen que Elías, o aún uno de los profetas. Pero en el fondo no es esa la pregunta y la respuesta que le interesaba a Jesús. Por eso Jesús vuelve a la carga y pregunta algo que para responder debe salir de adentro y que toque la vida y que comprometa. Para ustedes, ¿quién soy yo? Las respuestas ya no salieron así veloces. Las respuestas no salieron al chilazo. Silencio. Porque el que habla se compromete, así decimos a veces, y nos quedamos callados con un montón de vainas en la vida y no hablamos. Solo Pedro rompe el silencio y dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pero la gran contradicción la encontramos en el mismo Evangelio de hoy. Aquel que había dicho tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, y que estaba convencido de esa verdad, pero solamente en la cabeza, porque cuando uno se convence de una verdad, decimos que hay convicción. Y la convicción mueve a actuar. Aquellas personas que son indecisas, aquellas personas que se enredan en todo, no tienen convicciones de vida, y por eso la gran confusión. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por esta sencilla razón: cuando Jesús anuncia, después de haber escuchado a Pedro que hizo una profesión de fe, anuncia a Jesús que va a padecer y que va a morir en cruz. La reacción de Pedro, ¿cuál fue? Lejos de ti, Señor, a ti no te puede pasar esto. A veces estamos convencidos con la cabeza, pero no aterrizamos en las consecuencias de la vida. Y cuando Jesús propone que para seguirle uno lo sigue también en su pasión y muerte, lejos de ti, Señor, Pedro tenía una
idea triunfalista y se había hecho un Jesús a su modo de pensar. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Nos hacemos un Jesús a nuestro modo, que de al pelo. Jesús no es a nuestro modo. Jesús es el que es, el Mesías, el Salvador y el Señor de nuestra vida. Y por eso miren, las palabras de Jesús contra Pedro hoy son fuertes, fuertes. A nuestro monitor que está aquí, ¿qué le dijo Jesús a Pedro cuando Pedro le dijo: lejos de ti, Señor, a ti no te puede suceder esto? Apártate de mí, ¿qué? Satanás. ¿Por qué? Porque se estaba oponiendo a la realización de la misión de Jesús. Y el diablo es aquel que se opone a la misión de Jesús. Más tarde Pedro, en la madurez de su fe, se convenció con su vida y fue testigo del Señor. Proclamó el Evangelio de Jesús y murió crucificado como Jesús. Pero como no se creyó digno, pidió que lo enterraran cabeza, que lo crucificaran cabeza abajo. Y miren, complementa todo esto la palabra de Dios que acabamos de escuchar de Santiago. Fe sin obras no sirve. Cristianos sin obras de seguimiento, de ir viviendo según Jesús, cristianos que hacen separación entre fe y vida, divorcio entre fe y vida, no es cristiano, aunque se diga cristiano, no lo es. Para muestra un botón, nuestra patria Guatemala. Se nos ha dicho siempre que el 15 de septiembre son las fiestas patrias, Día de la Independencia, Día de la Libertad. Y la pregunta que nos hacemos hoy, que por la pandemia no tenemos esas vainas de desfiles, esa charada de ir a traer la antorcha de la libertad. ¿Qué libertad? ¿Qué independencia? Tenemos, como país no la tenemos. La independencia de Guatemala fue decretada por los criollos, los hijos de los españoles, que protegían sus intereses. Para no seguir dando impuestos y tributos a la corona española, declararon la independencia para su propio beneficio. Y el pueblo pobre, los mestizos y los indígenas que gozaron de los privilegios de la independencia de Guatemala, siguieron igual, explotados, pobres, marginados. Entonces, tanta bulla con el bicentenario. ¿Somos realmente independientes, soberanos y libres? Miren, todo esto nos tiene que llevar a pensar y a actuar. Porque ha habido separación y divorcio entre fe y vida en la gente que nos han gobernado desde la independencia, que se proclaman cristianos. Tenemos un país injusto, tenemos un país desigual, tenemos autoridades corruptas. ¿Esto es independencia? ¿Esto es libertad? Se nos ha lavado el coco con la enseñanza de la historia en las mismas escuelas. Nos han enseñado historia falsa. Y miren, un buen ejercicio para reflexionar y para poder ser guatemaltecos cristianos en espíritu y en verdad
es recuperar la historia verdadera y que no se nos sigan enseñando cosas que no son ciertas. Y todo esto es para mantener privilegios. Se llama país cristiano. Y si fuera país cristiano no hubiera desigualdades, no hubiera injusticias, no hubiera violencia y no hubiera tanta cosa. Estamos en deuda. En deuda por la democracia verdadera. Esa democracia verdadera que debe trabajar por el bien común, para el desarrollo de todos los guatemaltecos y no de unos cuantos pocos, que han tenido todo siempre desde que se decretó la independencia, porque por herencia han recibido todo eso, pero la gente pobre sigue igual. Nuestros indígenas a veces solamente sirven para el folclor del Linguata, y nuestros chortís aquí, marginados. Jocotán, el corazón de la cultura chortí, ay Dios mío, falta mucho. Entonces miren, tenemos tarea por nuestra independencia, en forjar cada uno desde su propia situación una Guatemala distinta. Pero cuando hablamos de una Guatemala distinta, hablamos de una Guatemala mejor, de una Guatemala más justa, de una Guatemala más solidaria, de una Guatemala en paz que sea fruto de la justicia y del amor. Y entonces yo sigo preguntándome a mí mismo y les pregunto a ustedes, ¿qué independencia vamos a celebrar? Cosas superficiales, poemitas por ahí, poemitas por allá y de sustancia nada. Los símbolos patrios no son símbolos convencionales así nomás. Guatemala la formamos nosotros. Nosotros somos la Guatemala profunda y la Guatemala verdadera. No unos cuantos que dicen que nos representan. Dios quiera que integrando y teniendo las ideas claras para la vida, ¿quién es Jesús para mí? Salvador, podamos vivir obrando cristianamente en justicia, en fraternidad. Y es eso lo que va a ser la Guatemala mejor. Y no esperemos de que los gobiernos, porque corrupción hemos tenido y ojalá que algún día no la tengamos, pero somos nosotros los que hemos de trabajar por una Guatemala distinta y mejor. Cuando esto se vaya haciendo realidad, podemos hablar de otra manera.